Como les comentaba hace un momento, estamos ya en la sesión número 6 del grupo de estudio para promoción vertical y horizontal. El día de hoy vamos a abordar el documento denominado Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, ya habíamos abordado algunos puntos, algunos temas y subtemas que aparecen en esta ley, que están contenidos también en otras leyes, por ejemplo, el artículo 3º y la Ley General de Educación. De igual manera, si ustedes alcanzan a percibir que hay ciertas situaciones que son repetitivas, reiterativas, es porque efectivamente los documentos que estamos analizando, las leyes, tienen que estar armonizadas precisamente para privilegiar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en nuestro ámbito educativo, pues bueno, hay varios elementos en esta ley que son primordiales, que son ejes torales, digámoslo así, de nuestro trabajo cotidiano. Es por ello que no vamos a analizar toda la ley completa, porque para empezar nos llevaríamos mucho tiempo. Y en segundo término, porque hay algunos elementos que desde luego son importantes, pero no tienen tanto que ver con el ámbito educativo. Y por tanto, pues difícilmente los vamos a encontrar en el examen. Entonces, los puntos que vamos a trabajar hoy son los que están directamente relacionados con el ámbito educativo. Y como una recomendación que les venimos haciendo desde hace algunas sesiones, eh, ustedes ya piensen en la función que van a desempeñar, ya sea como directores o directoras o como supervisores o supervisoras. ¿De acuerdo? En las sesiones anteriores, en la parte de los reactivos de práctica, hemos identificado que todavía como que nos queda esa parte de la función docente y contestamos a partir precisamente de nuestra función docente. Sin embargo, pues la idea es que ustedes poco a poco se vayan enrolando en esta idea de contestar ya como si estuvieran en la función. Ustedes ubíquense en la función que van a desempeñar, ya sea, insisto, director o directora, supervisor o supervisora. ¿De acuerdo? Eso hablando en términos de la promoción vertical. Ahora, ya entrando de lleno en el tema que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues dentro de este documento se enmarcan algunas cuestiones históricas, filosóficas y algunos considerandos. Pero insisto, no los vamos a abordar, nos vamos a dedicar directamente a la parte que tiene que ver con lo educativo, ¿sí? Ahora, para ello tenemos que identificar hacia dónde está enfocada o cuál es el objetivo de esta ley. Primeramente, pues es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. En este caso, sí tenemos que identificar esta parte porque luego pensamos que nuestros niñas, niños y adolescentes precisamente los consideramos como eso, como nuestros, ¿sale? Entonces, al ya ser titulares de derechos, a ser sujetos de derechos y no objetos de derechos, entonces pasan de considerarse como la propiedad de mamá, papá, cuidador o cuidadora, o incluso propiedad a veces de maestros y maestras, pasan a ser personas que así como ustedes, como nosotros, que somos adultos y tenemos derechos y por lo tanto somos titulares de derechos, niños, niñas y adolescentes también lo son. Es decir, que tienen derecho a decidir, que tienen derecho a expresarse y que no son considerados o consideradas como una propiedad de las y los adultos. ¿De acuerdo? Eso por una parte. El fondo es mucho más profundo, sin embargo, en términos así muy concretos, eso quiere decir esta parte, ¿sí? Que no son objetos, sino que son sujetos de derecho y por tanto deben de considerarse desde luego como personas que también tienen acceso a todos los derechos humanos. Ahora, precisamente de ahí se desprende que tienen la capacidad y goce de los derechos de los que estamos hablando, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo primero de la Constitución. ¿De acuerdo? En términos concretos, a eso se refiere este primer apartado. Ahora, también para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, vienen algunas consideraciones. Ahora, aquí tenemos que detenernos un poco y asumirnos como autoridades, en este caso, educativas, ¿de acuerdo? Como directores de una escuela primaria, secundaria o cualquier nivel del que estemos hablando, ustedes serán autoridades educativas, ya sea como supervisión o como directivos o directivas. En ese sentido, entonces, ustedes, a partir de asumirse como una autoridad educativa,
tienen ciertas obligaciones, legalmente hablando, desde luego moral y éticamente también. Pero para efectos de esta ley vamos a hablar en términos legales, ¿de acuerdo? Ahora, una de sus primeras responsabilidades, pues, es garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos. ¿En qué? Pues en el diseño de instrumentación de políticas y programas de gobierno. Esto habla en términos de autoridades gubernamentales, pudiéramos interpretarlo de esa manera. Sin embargo, si lo trasladamos a la escuela primaria, secundaria o cualquier nivel, entonces hablaríamos de que, por ejemplo, el programa escolar de mejora continua o cualquier acuerdo de convivencia que se realice dentro de una institución educativa, de igual manera debe realizarse con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos. Y aquí, de igual forma como autoridades educativas, deben promover la participación y tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos los asuntos de su incumbencia, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Esto quiere decir que si se van a llevar a cabo actividades dentro de su escuela que involucren a niños, niñas y adolescentes, entonces se les debe tomar en cuenta su opinión y no nada más preguntarles, sino que se debe actuar en consecuencia y en razón de lo que ellos y ellas opinen, ¿sí? Regularmente o muchas veces, mejor dicho, lo que se hace es que las personas adultas, en este caso docentes, directivos y demás personas que están involucradas en esos procesos, se reúnen, discuten y deciden lo que a su punto de vista es mejor para niños, niñas y adolescentes. Pero pocas veces se detienen a preguntarles, a consultarles si están o no de acuerdo con las decisiones que se van a tomar. Porque surge algo que se llama adultocentrismo, en el que las personas adultas consideramos que somos quienes tenemos la última palabra y por tanto la razón en estas cuestiones que involucran también a niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta ley establece que ante cualquier acción, estrategia que se emprenda dentro de una institución educativa, necesariamente se debe tomar en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes. Ahora, aquí vamos a hablar de una situación que ya hemos mencionado en las sesiones anteriores, el interés superior de la niñez, ¿sí? Este aspecto deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre la cuestión debatida que involucre a niños, niñas y adolescentes. Y aquí hay un ejemplo que regularmente se pone o se manifiesta cuando hablamos del interés superior de la niñez y que incluso hubo una controversia cuando se estableció este principio, por llamarle de alguna manera. ¿De acuerdo? Cuando surgió esto y que se empezó a poner con un poquito más de énfasis, hablábamos de los derechos laborales de maestros y maestras y hablábamos de las ausencias a partir de manifestaciones o de algunas otras circunstancias. Entonces, en razón de esta circunstancia, el interés superior de la niñez es el que debe privilegiar de acuerdo con la ley establecida. Esto quiere decir que aunque yo como docente tengo libre derecho a la manifestación, ante esa situación donde hay divergencia entre que el niño o la niña reciban educación y el derecho a manifestarse de las y los maestros, entonces se privilegia el interés superior de la niñez. Ahora, aquí podemos tener opiniones variadas. Sin embargo, para el examen y lo que considera la ley, siempre debe de estar presente de manera primera, digámoslo así, el interés superior de la niñez. Lo que nos lleva a que como docentes, aunque gozamos de derechos laborales, aún así no podemos negar el derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes. ¿De acuerdo? Y eso aplica para esta situación de las ausencias de docentes y muchas otras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que algún niño o niña sea maltratado o maltratada por algún padre de familia, alguna madre de familia, pues aquí surge esa postura que a veces, ese mito que tenemos de, bueno, pues es que es mi hijo y yo puedo hacerle lo que yo quiera porque es mi hijo, ¿de acuerdo? Para empezar, ese es un derecho que las personas adultas nos inventamos, ¿sí? El hecho de que sea nuestro hijo o hija no nos faculta para maltratarlo de ninguna manera, porque ante ese supuesto derecho que se fue creando a lo largo de la historia, está nuevamente el interés superior de la niñez. Y yo como docente, como directivo, si me percato de ello, bueno, yo se pudiera pensar que tengo derecho a reservarme esa información. Sin embargo,
volvemos al punto del interés superior de la niñez y nos dice también que cualquier situación de maltrato hacia un niño o niña del que yo me percate, entonces ahí se rompe, se quiebra cualquier derecho a reservarme información porque estamos ante una situación de maltrato. Y esos son algunos ejemplos nada más. Pudiera seguirme con algunos otros, pero a eso se refiere el interés superior de la niñez y cuando hay cierta confrontación, por llamarlo así, entre este interés superior de la niñez y algunos de los otros derechos que pudiéramos tener o creer que tenemos las personas adultas. De igual manera, pues bueno, aquí hablaríamos de que cuando se presenten diferentes interpretaciones se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Y aquí entramos también con la UNICEF, con la ONU, entre otras organizaciones internacionales que hablan precisamente de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, en esta parte del artículo 12, como les mencionaba al inicio, no voy a abordar la totalidad de los artículos ni del contenido de la ley, por las razones de que a nosotros en este momento nos vamos a enfocar a la parte que habla de la educación. ¿Sale? Ahora, en este punto nos dice que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos a hacerlo de conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y en su caso instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, recuerdan que revisamos el protocolo de actuación para prevenir, para erradicar y, bueno, para cualquier situación de maltrato, acoso o abuso, violación, en cualquiera de las violencias que se manifiesten contra de niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues todos esos protocolos surgen a partir de las leyes. Y de esta ley específicamente nos habla de que si nosotros como directivos, acuérdense que nos vamos a ubicar en ese papel, como directivos o supervisores o supervisoras, sabemos, nos percatamos de que un niño o niña está siendo maltratado o maltratada, es nuestra obligación, legalmente hablando, dar aviso a las autoridades correspondientes para que se hagan cargo de la situación y sea atendida. Y no solo eso, también es nuestra responsabilidad darle seguimiento. Si ustedes no lo hacen, entonces estamos incurriendo en un delito, ¿de acuerdo? ¿De dónde surge esto que vienen los protocolos? Pues precisamente de este es uno de los apartados en esta ley, donde nos dice que es nuestra obligación dar aviso a las autoridades correspondientes. No es si queremos o no queremos, no es opcional. Es un mandato que viene desde esta ley y desde muchas otras, pero ahorita estamos trabajando con ella. Ahora, dentro de este documento se encuentran los 20 derechos de niñas, niños y adolescentes, no porque sean los únicos, pero dentro de esta ley se establecen algunos. No le voy a dar lectura a todos, lo que voy a hacer es remitirme a algunos que vamos a tratar de ejemplificar porque regularmente son los que vienen en los casos o en la parte de los reactivos del examen. ¿De acuerdo? Por una parte, estamos hablando del derecho a la vida, a la paz, la supervivencia y el desarrollo. Después tenemos el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, ¿sí? Y aquí me voy a detener un poco. Entiendo, y es muy común escuchar dentro de los salones dentro, Marisela, tienes tu micrófono encendido. ¿Ves? Listo, gracias. Ok, les platicaba. En esta parte donde tenemos el derecho a la identidad, en muchas de nuestras escuelas lo que ocurre es lo siguiente. Les hablamos a nuestros niños y niñas, y sigo con lo de nuestros, es la costumbre, ¿sale? Entonces, les hablamos a niños y niñas a partir de sobrenombres, ¿sí? Y ya no nos vamos a la parte de pues, sobrenombres que puedan ser peyorativos, es decir, que les causen incomodidad o molestia a niños y niñas. No, les hablamos así como que mis amores, mis niños, o así de manera cariñosa, ¿de acuerdo? Entiendo que no es con dolo, que no es con la intención de despersonalizar al niño o la niña, pero el niño y la niña tienen derecho a una identidad y por lo tanto a un nombre. Al momento en el que no le llamamos por su nombre,
entonces le estamos quitando esa personalidad, ¿sí? En cierto modo, ya no es una persona al cambiarle nombre. Insisto, esto puede ser debatible en términos morales y éticos y en términos de cotidianeidad. Sin embargo, legalmente lo que estamos haciendo no es adecuado, no es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño y la niña tienen derecho a una identidad, a un nombre y por tanto su derecho a que se le llame por ese nombre. ¿De acuerdo? Ahora, hablamos del derecho a una igualdad sustantiva. En ese sentido, no se trata, porque a veces se confunde, de tratar a todos y todas de manera igual, ¿sí? Así a secas, sino se habla de que no debemos hacer distinciones en un sentido de discriminación que sea perjudicial por algunas situaciones de cultura, de lenguaje, de color de la piel, es decir, de unas cuestiones raciales, de origen étnico, etcétera, de género, entre otros tantos. A eso se refiere la igualdad sustantiva. No a tratar a todo mundo por igual, independientemente de sus características, sino más bien a no hacer distinción en el sentido de discriminación a partir de estas categorías que les menciono y de otras tantas. Pero eso nada más es para ejemplificar. Ahora, después tenemos el derecho a una vida libre de violencia y en la integridad personal. Y esto nos lleva precisamente a que si nosotros, nosotras, como directores, directoras, supervisores o supervisoras, nos percatamos de una situación de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, pues es nuestra responsabilidad dar aviso a las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Porque niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida de violencia y por tanto, libre, perdón, de violencia y por tanto también nos corresponde crear las condiciones para que este derecho sea respetado de manera íntegra. Ahora, de igual forma tenemos el derecho a la inclusión de niños, niños y adolescentes con discapacidad. Por esta razón, cuando algún niño o niña que tiene alguna situación de discapacidad llega a inscribirse a una de las escuelas donde ustedes son directores o directoras, no pueden decirle, es que no te podemos aceptar porque no tenemos equipo de USAER, entonces te recomiendo que te vayas a la escuela tal, ahí sí tienen. No, no podemos hacer eso porque le estamos negando el derecho a la educación en cuestión de alguna discapacidad que tenga. Entonces, en ese sentido, la inclusión, el derecho a la inclusión que tienen niñas, niños y adolescentes nos lleva de manera obligada a aceptarles independientemente de sus características. Aunque digan, es que ya falta un mes para terminar el ciclo. No importa. Es que no trae su acta de nacimiento y su CURP. No importa. ¿De acuerdo? Como directores o directoras tienen la responsabilidad legal de aceptar a todos y todas, ¿sale? Independientemente de cualquier situación. Ahora, esto nos lleva también a que, como tienen derecho a la inclusión, niños, niñas y adolescentes, la escuela, encabezada por el director o directora y de igual forma con el apoyo de supervisor o supervisora, tiene la responsabilidad de generar las condiciones tanto de infraestructura como de capacitación docente directiva para atender a niños y niñas con alguna discapacidad. En este caso no aplica el escudarse en, es que yo cuando salí de la normal o cuando estuve en la normal, a mí no me enseñaron a atender a niños niños o niñas con alguna discapacidad. Eso no es un pretexto, porque también la ley establece que maestros y maestras debemos estar capacitados y capacitadas para atender cualquier situación a cualquier niño o niña indistintamente de sus características, ¿de acuerdo? En términos legales, así es, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, también nos habla del derecho a la educación y esto pareciera que es obvio, pareciera que es lo más sencillo, pero muchas veces se tergiversa o no se cumple en la práctica cotidiana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en términos legales, en algunas escuelas lo que hacen es, llegada la hora, a las 8 de la mañana, cierran la puerta y niños y niñas se quedan afuera. ¿Por qué? Bajo el argumento de que se genera una actitud de compromiso, disciplina, formación y demás, ¿sí? Pero en términos legales, lo que está haciendo la escuela es negarle la educación a niños, niñas y adolescentes. Otro ejemplo, en algunas escuelas pudiera pasar que porque traen el cabello largo o porque lo traen pintado, le niegan la entrada a la escuela, porque se crean reglamentos para precisamente normar esta parte.
Pero que aunque el reglamento lo hayan firmado papás y mamás, que lo haya firmado el supervisor o supervisora, es más, aunque lo haya firmado el presidente municipal, aún así, este reglamento no puede estar por encima de los derechos humanos, por encima de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y por tanto, como aquí tenemos derecho a la educación, a la inclusión para niños, niñas y adolescentes, estas situaciones no deben presentarse en términos legales y en términos prácticos tampoco. Que se hacen, bueno, eso es un tema debatible. Pero en términos legales, ningún niño o niña debe de faltarle este derecho a la educación por la situación que sea. En este caso mencioné lo del cabello, en algunos casos es por el uniforme, en otros casos por las llegadas tarde. La cuestión de esa situación, bueno, la cuota escolar es otra, de la aportación voluntaria es otra de las situaciones. O incluso suele pasar que hay alumnos etiquetados como indisciplinados y a partir de eso le dicen, es que no te voy a recibir hasta que no venga tu papá o tu mamá porque ya no puedo contigo. En ese sentido, entonces, no se les puede negar la educación. Ahorita hablábamos acerca precisamente del derecho a la educación, ¿sí? El derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. En este sentido, aquí me voy a detener un poco porque una cosa es el derecho que se tiene precisamente de niños, niñas y adolescentes a esta situación de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, y otra muy diferente que muchas veces se manipula, que tiene que ver con la educación laica, ¿sí? Aquí hablamos en términos de que probablemente pudiera haber compañeros y compañeras que a partir de sus creencias religiosas, sus creencias culturales o de sus prejuicios y formación, pudieran omitir ciertos aprendizajes a los cuales el niño y la niña tienen derecho constitucional, ¿sí? En este caso, entonces, sí tienen derecho niños, niñas y adolescentes a su religión, cultura, pensamiento, conciencia y demás, pero también al momento de estar trabajando y compartiendo las clases en la escuela, se debe de trabajar la cuestión que se marca en el artículo tercero, que es una educación con un carácter laico. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en el asunto del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, pues aquí también pudiéramos abordar esa parte. En algunas escuelas no se decidió, incluso en zonas completas se decidió, porque así lo hicieron, no trabajar con los libros que recientemente salieron, ¿sí? De salud integral. Entonces, en ese sentido, le están negando no solo el derecho a la educación, porque es parte de su educación integral, sino que también le están negando el derecho al acceso a la información, ¿sí? Ahora, al momento, todo esto se va enlazando, porque si vulneramos uno de los derechos, seguramente va a trastocar algún otro. Entonces, también le niegan el derecho a la participación y en ese sentido, pues bueno, hablamos de cuestiones en los que estamos anteponiendo nuestras creencias, nuestros prejuicios y le estamos negando ese derecho a la educación integral, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el derecho a la asociación y reunión y en el derecho a la intimidad, aquí también me voy a detener un poco y les platico por qué. Muchas veces en las escuelas, en los grupos, en las supervisiones, en cualquier situación, pues desde luego que realizan actividades en la escuela, ustedes como directivos organizan actividades y dicen, bueno, pues vamos a tomar evidencias, fotografías y demás, y las publican en redes sociales, ¿sí? En cualquier medio, llámenle como guste, en el que de su preferencia. Y aparecen los rostros de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En este caso, por tratarse de menores de edad, ustedes como directivos, al publicar estas imágenes sin el consentimiento expreso de padre, madre, tutor, cuidador o cuidadora, están incurriendo en un delito. ¿De acuerdo? Entiendo que no lo hacen con dolo, entiendo que tal vez sea por desconocimiento, pero de todos modos el desconocimiento de una ley no nos exime de estar cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, este les puede servir desde luego para el examen, pero también para su práctica cotidiana. Por eso, cada vez que ustedes vayan a publicar alguna imagen que involucre los rostros o incluso la voz de niños, niñas y adolescentes y que lo hagan público, necesitan un permiso expreso. De hecho, hay un formato específico para ello. ¿Sí? Ahora, si no lo hacen así y algún padre, madre o responsable de familia hace la denuncia,
procede de inmediato y se sigue de oficio. Entonces, nada más esto se los platico primero porque sí ha pasado, sí ha ocurrido lo de la denuncia, y segundo, como protección para ustedes, ¿sí? Y no nada más por ser docentes, sino cualquier persona adulta, ¿sí? Si yo como adulto le tomo fotos al hijo o hija o sobrino o sobrina de alguien más y la publico y se sabe que fui yo y la persona responsable de familia pone la denuncia, también procede, ¿de acuerdo? Esto es, les digo, para que lo tomen en cuenta para el examen, porque si vienen preguntas sobre ello, y también para que lo tomen en cuenta para su práctica cotidiana. Ahora, en ese sentido, pues son derechos de niñas, niños y adolescentes, migrantes. No sé si algún compañero o compañera trabaje en educación migrante, para migrantes, perdón, pero también son sujetos de derechos, ¿sí? En términos de que son niños, niñas y adolescentes. De igual forma, el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, ahí no me voy a adentrar tanto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, nos vamos a pasar al capítulo 11, que habla precisamente del derecho a la educación. Y aquí establece ciertos puntos bastante claros. Primero, nos dice que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos. Esto nos lleva precisamente a que nosotros como maestras y maestros no podemos negarles bajo ninguna circunstancia, y menos como directivos, que nuestro trabajo es verificar que así sea. No se le debe negar bajo ninguna circunstancia este derecho a la educación. Debe estar basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ya hablábamos de lo que implican estos dos aspectos. Debe de garantizar el respeto a su dignidad humana, y en este punto hablamos, la dignidad humana implica el no maltrato por parte de adultos hacia niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, adultos se refiere a una institución educativa, a docentes, directivos, personal de intendencia, secretaria, secretario, cualquier persona que esté dentro de la institución o que visite la institución en el caso de supervisor o supervisora. Ahora, ¿qué sería atentar contra la dignidad humana? Bueno, puede ser exhibiciones públicas, donde de repente, a ver, miren, aquí está en los honores el niño castigado y por favor, todos véanlo para esto, esto y esto. Atentan contra la dignidad humana. Ah, no te portas bien, el director instruye a la maestra tal que le saque sus cosas del salón para que ya no esté dando lata en el salón. Ah, bueno, pues ustedes como directivos están fomentando con esta acción el irrespeto a la dignidad humana del niño o de la niña, ¿de acuerdo? Porque recuerden que una de las violencias, uno de los maltratos no tiene que ser precisamente contra su persona, sino contra sus propiedades, contra sus cosas, pues, ¿de acuerdo? De igual forma, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en términos del artículo 3 de la Constitución Política, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. En este caso, lo que les comentaba hace un momento, en algunas partes suena reiterativo, pero es precisamente porque estas leyes están enlazadas precisamente para privilegiar el interés superior de la niñez basado en los derechos humanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí vamos a empezar con las responsabilidades de las autoridades, tanto federales, estatales, municipales y demás demarcaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la obligación del Estado en términos concretos? Bueno, pues primero se debe proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran. ¿Para qué? Para su desarrollo, y por tanto los programas respectivos deben considerar su edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales. Además, se deben adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación, que es lo que platicábamos, ¿de acuerdo? La situación de que independientemente si se surge una problemática porque llegan tarde o si alguna problemática porque no pueden acudir a la escuela, porque aunque no lo crean, aún hay trabajo infantil, entonces las autoridades deben diseñar políticas y emprender acciones que erradiquen este tipo de prácticas, ¿de acuerdo? No sé si recuerden, hace poco, anteriormente se permitía, y porque así era en algunas instituciones de educación básica, expulsar o suspender estudiantes por mala conducta, entre comillas, ¿de acuerdo? Ahora, incluso los acuerdos de convivencia ya se modificaron, no se habla de suspensión y tampoco menos aún se habla de expulsión. En algunos niveles que ya van más arriba de la primaria, sí se hace,
¿sí? En secundaria, en media superior, pero no se debe de hacer. Legalmente no. ¿Por qué sigue ocurriendo? Bueno, porque tal vez nadie ha interpuesto la denuncia, porque tal vez es una costumbre que ya se hizo ley, pero una ley no escrita. Entonces, es importante que ustedes como directivos tengan al tanto esta información, porque a final de cuentas, la idea es mediar, es conciliar, es dialogar para que el niño o la niña no se quede sin el derecho a la educación. En ese punto, entonces, pues todas las preguntas u opciones de respuesta que hablen de suspender alumnos o alumnas, de expulsar, de pedirle que se cambie de escuela, de negarle el acceso, todas esas son incorrectas. ¿De acuerdo? Insisto, aunque a veces así se haga. Ahora, también deben de establecer las medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria, las autoridades, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que entender a qué se refiere con esta gratuidad, ¿sí? La gratuidad, entendida en términos de que es el Estado, a través de nuestros impuestos, desde luego, quien paga el salario de maestras y maestros, al menos en el sector público, quien proporciona las instalaciones para que se pueda brindar el servicio educativo, ¿sí? Quien proporciona los libros de texto gratuito, ¿sí? Lo que si ustedes han escuchado o trabajado o tienen hijos o hijas en escuelas particulares, ahí les cobran todo, desde los libros hasta en la colegiatura va incluido el pago a docentes y demás. En cambio, en el sector público no, ¿sí? De igual manera, en términos legales, esta gratuidad también incluye precisamente el mantenimiento a los edificios escolares, que bueno, en la práctica podríamos hablar de realidades abismalmente distintas, pero recuerden que para el examen nos tenemos que basar en lo que dice la ley, ¿sí? No recuerden a su escuela, recuerden el caso que les están planteando. Y en esos términos, entonces el Estado se va a encargar de todo eso que les acabo de mencionar. Ahora, también debe establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, hablando de relevancia, pertinencia, currículo. Por esta razón, nosotros como maestras y maestros, legalmente hablando, no podemos trabajar un programa distinto al nacional, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones se hacen algunos ajustes y demás, pero el que debe regir en términos legales la educación que reciben niños y niñas tiene que ser el dispuesto por la Secretaría de Educación Pública. Ahora, además de eso, aquí viene la parte que les comentaba, de la disposición de la infraestructura, equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, ¿de acuerdo? Esto suena, si ustedes quieren, muy optimista por parte de la ley, pero así lo deben de concebir para el examen, ¿sí? Ahora, de igual forma, otra de las obligaciones, pues, es destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios, ¿sí? Adecuados y suficientes. Además de todo, no nada más se debe dar dinero, sino que tiene que ser suficiente para cubrir todas estas necesidades. Se debe de adaptar el sistema educativo a las condiciones y esto también incluye los intereses de contextos específicos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, aquí no se trata, insisto, de, bueno, ya me dijeron en la ley que debo de aceptar a niños, niñas y adolescentes, cualquiera que sea su característica, bueno, ya están. Pero pues ya si se va, ya no es mi asunto, ¿eh? Ya si no aguanta la carrilla, pues bueno, ya ese, yo ya permití que ingresara, pero si no puede, pues yo ya no puedo hacer nada. No, no es nada más que estén en la escuela. Como directivos, como supervisores y supervisoras, docentes también, es nuestra obligación, obviamente también de las autoridades y del Estado, garantizar su permanencia en el sistema educativo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen las autoridades? ¿Cómo lo hace el Estado? A partir de reglamentos, a partir de leyes que se crean para que en las escuelas ustedes como directivos emprendan acciones para abatir el rezago y para garantizar la permanencia. Por eso, en muchas de las reuniones de consejo técnico, por ejemplo, se habla de estrategias para que niños, niñas y adolescentes no abandonen la escuela y que si están en una situación de rezago educativo, bueno, buscar las estrategias para salir de ese rezago. Además, se deben de establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación. De eso ya hemos hablado en momentos anteriores. Ahora, en esta parte, sí, hablamos también de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural
origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. ¿De acuerdo? En este punto, entonces hablaríamos de que todo lo que hemos mencionado que son derechos de niñas, niños y adolescentes deben de privilegiarse independientemente de toda esta situación. Ahora, también es importante que consideren que si bien es cierto, los derechos de niñas, niños y adolescentes deben de atenderse, respetarse y considerarse, también es cierto que estos derechos, y se pone énfasis en las personas que pudieran ser o que están siendo que sufren de vulnerabilidad en razón de estas cuestiones que vienen aquí. Y eso nos habla de la inclusión, ¿sí? Entonces, si retomamos el ejemplo de hace un momento, aquí viene establecido que el derecho a la educación debe de estar independientemente de esto y por tanto se debe de hablar de inclusión, no nada más de integración. ¿De acuerdo? Ok. También es importante prestar servicios educativos. Bueno, es importante considerar que la obligación del Estado es prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima. Ustedes como directivos, como supervisión, deben de verificar, de garantizar y de tomar las acciones necesarias para que la educación que se imparta dentro de las instituciones educativas cumpla con esos rasgos de normalidad mínima que ustedes ya conocen. ¿De acuerdo? De igual manera, implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho de la educación. ¿Por qué hablamos en estos términos? Bueno, porque muchas veces ustedes como directivos, como supervisión, van a enfrentarse a situaciones o a casos en el examen que se hable precisamente de, bueno, ¿qué haremos si una mamá o un papá o un responsable de familia sencillamente decida no mandarlo a la escuela porque pues le queda un poquito lejos o porque pues ¿para qué? Porque trabaja y no le da tiempo pasar por él y nosotros le decimos, pues es que se entiende por esto o es que se entiende por esto otro. No, 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 no. Nuestra obligación es dar aviso a las autoridades correspondientes de esa omisión de cuidados porque se considera como tal. ¿De acuerdo? Si un alumno llega en condiciones, ¿cómo decirlo?, de maltrato, que muestra signos evidentes o que se duerme durante las clases sin razón aparente, que llega con dolores de cabeza, que muestra algunas señas de desnutrición, nuevamente es nuestra obligación como directivos, como supervisores o supervisoras de dar aviso a las instancias correspondientes. ¿Por qué? Porque se le está negando el derecho a una alimentación y una vida sana. Entonces, eso también debe de considerarlo. No podemos hacer caso omiso, no debemos hacer caso omiso. Primero, porque está reglamentado, está legislado. Y segundo, porque, pues bueno, es nuestro deber, nuestra obligación moral y ética. Ahora, de igual forma, se busca fomentar la convivencia escolar armónica y esto a partir de la resolución pacífica de conflictos. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. En el examen van a venir muchas preguntas sobre esto. ¿De acuerdo? Un director se enfrenta a una situación donde maestros y maestras tienen una discusión. ¿Sale? ¿Con quién? Con padres o madres de familia. ¿Qué hace el directivo? Bueno, pues le da la razón a los papás y ya el docente después que se calme. ¿De acuerdo? Sanciona al docente porque no debe hablarle así a los padres de familia. O en su defecto, dialoga, trata de mediar, escucha los argumentos de ambas partes y luego busca una solución. ¿Sale? Todo lo que tenga que ver con resolución de conflictos a partir del diálogo, a partir de la mediación, seguramente es la respuesta correcta, porque nuestro trabajo como directores, directoras, supervisores y supervisoras, si bien es cierto que se tienen facultades ejecutivas en términos de reglamento, también se pueden levantar actas administrativas y demás, lo primero que se debe privilegiar es el diálogo, y ese diálogo tiene que ver con la resolución pacífica de conflictos en esos términos, ¿de acuerdo? Si empiezan y luego con el mazo en la mano y órale, apláquense, esa no es la respuesta, ¿de acuerdo? Si hacer caso omiso porque no es asunto mío, tampoco es la respuesta, ni es lo conducente en términos prácticos. No se vale que, pues es que yo soy así, yo así reacciono. No, no, no. Ustedes ya no van a ser nada más responsables de su persona. Van a ser responsables de un centro de trabajo, de una zona escolar y por tanto deben de actuar a partir del resolver conflictos de manera pacífica, dialógica, conciliadora y todo lo que tenga que ver con estos elementos. Ahora, igual,
Se deben conformar instancias multidisciplinarias que atiendan las cuestiones de abuso, de agresión, de maltrato, de cualquier tipo de violencia. Eso ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Y por tanto, las autoridades educativas, estatales, federales, gubernamentales, deben de elaborar protocolos de actuación, ¿sí? En situaciones de acoso o violencia de cualquier tipo, cualquiera de las violencias, ¿sí? Y ahí nuevamente revisaríamos en las sesiones anteriores el protocolo que surge precisamente para atender estas situaciones. ¿Y por qué surge el protocolo? Porque está enmarcada esta cuestión aquí precisamente en la ley. Todos los protocolos que surgen, independientemente de cuál sea en el ámbito educativo, surgen a partir de leyes, ¿sale? Pero esto sí que quede muy claro, ningún protocolo, ningún reglamento, sea de una institución, sea de cualquier índole que sea, si se contrapone con la ley, entonces no es procedente, ¿sí? Ok, ahora, garantizar el pleno respeto al derecho de la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. ¿Cómo lo garantizan? A partir de legislaciones, a partir de protocolos, a partir de instrucciones y demás. Y nuevamente aquí les repito, no se trata nada más de que estén ahí en el salón o de que entren a la escuela. Se trata de garantizar una participación plena y activa de niñas, niños y adolescentes. Y no solo en cuestiones hablemos de brindar una educación, sino también estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la adaptación de la infraestructura bajo las premisas del diseño universal y también del libre tránsito de niños, niñas y adolescentes por la escuela. Insisto, para llegar a esto nos queda mucho camino por recorrer, pero legalmente hablando, eso es lo que tienen que hacer las autoridades gubernamentales y por tanto ustedes como directores y directoras deben de verificar que esto ocurra en las escuelas y si supervisor o supervisora que ocurra en la zona escolar. Ok, de igual forma hablamos de adoptar medidas para responder a las necesidades de niños, niñas y adolescentes con aptitudes sobresalientes, que también aquí hablamos de la inclusión. Y no nada más se trata en estos términos, por ejemplo, si ustedes como directores o directoras no pueden llegar y sugerir a un maestro o maestra que en su grupo haya un niño o niña con aptitudes sobresalientes, que le deje un trabajo más difícil o que nada más que lo tome como monitor de otro niño o niña. Si estas actividades no están planeadas bajo el enfoque de inclusión o no generan el desarrollo integral del niño o de la niña, pues entonces estamos hablando de que nada más están entreteniendo al niño o la niña. ¿De acuerdo? Deben de tener un sentido pedagógico que atienda las capacidades y su desarrollo progresivo. Si no es así, entonces no estamos cumpliendo tanto autoridades gubernamentales como autoridades educativas. Se busca también que que se establezcan mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes. Por eso es que de repente salen convocatorias para que se expresen, para que elaboren textos, para que elaboren productos artísticos. E incluso me parece que en secundaria y nivel medio superior también se habla de sociedades de alumnos. En primaria también se habla de votación para elegir en cuestión de dar su opinión para las políticas gubernamentales. De igual manera, hablamos de contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria, que bueno, en esos términos, pues ya los mencioné hace unos momentos. Ahora, por otra parte, hablamos también de administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana. Y aquí, híjole, este es un tema bien delicado y que a veces genera ciertos estigmas y que además es un tabú, ¿sí? Porque en ese afán de que pues yo soy el director y la directora y aquí se hace lo que yo digo porque nada más soy yo el director o directora, permitimos o se permiten ciertas conductas pseudodisciplinares, por llamarles así, que atentan contra la dignidad humana. Una de ellas, como les decía, es evidenciar dentro del salón las conductas malas o nocivas, como son etiquetadas, en frente de niños y niñas del grupo. Eso atenta contra la dignidad humana. Involucrarse o maltratar las cosas de un niño o niña como su mochila y sacársela del salón atenta contra la dignidad humana. ¿De acuerdo? Sacarlos a la cancha, dar 5 vueltas para que se calmen, atenta contra la dignidad humana. ¿Sí? Porque estamos hablando de derechos humanos y son personas.
Evidenciarlo en público es atentar contra la dignidad humana. Oneida, adelante. Tienes tu micrófono cerrado. Sigo sin escucharla. ¿Ustedes la escuchan? No, ¿verdad? No. No, no se escucha. Ok, bueno, si tienes problemas con el micrófono, te recomiendo que salgas y vuelvas a ingresar y a veces así se soluciona. ¿Sale? Ok, bueno, mientras participa Oneida, voy a continuar y ahorita retomamos su participación. Les comentaba, en ese sentido, hablamos de situaciones que atentan contra la dignidad humana, ¿de acuerdo? Y no hablemos de maltrato físico. Uno pensaría, bueno, yo pensaría que a estas alturas ya no hay docentes, directivos, que maltraten físicamente a alumnos y alumnas, pero sí los hay. Les sorprendería la cantidad de situaciones y casos que existen de personas de adultos, maestros y maestras, directivos, que maltratan físicamente a niños y niñas. Eso es atentar contra la dignidad humana. Hay un ejemplo que regularmente se pone en este caso, que bueno, ¿por qué pensamos que a niños y niñas sí es aceptable y además validado maltratarles o reprenderles físicamente? Y luego nos preguntan a nosotros como adultos, ¿a ti te gustaría que el director o que el supervisor llegara con ustedes, que van a ser directores y directoras, y enfrente de todo mundo comenzara a regañarles por alguna situación, indistintamente de cuál sea, y que incluso llegara a humillarles públicamente? ¿Les gustaría eso? Y es la reflexión que pudiéramos hacer al respecto de este tema, ¿de acuerdo? Porque si a nosotros no nos gustaría, ¿por qué creemos que esa es la medida adecuada para tratar de educar, entrecomillado, a niños y niñas? ¿De acuerdo? Eso es como reflexión y también les puede servir para la práctica y para el examen. Ahora, erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana, ese se enlaza con el anterior. Excluyentes quiere decir sacarlo del salón, quiere decir que sí esté ahí en el salón, pero no le hago caso. En algunas ocasiones el director puede decir, bueno, entra a un salón y es que le dice el docente, no puedo ya con este niño, con esta niña. Ah, ok, le va a decir, bueno, a ver, niños, el resto, el que le hable va a quedarse sin recreo junto con fulanito. Es una práctica que probablemente no le suene conocida, pero sí, aquí tendríamos que tomar cartas en el asunto y eso no se debe de realizar. Ahora, el respeto al medio ambiente, establecer mecanismos para fomentar el uso responsable del seguro de tecnologías de información y comunicación. Bueno, ahora pasamos en la cuestión de las acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. Ahora, probablemente, y eso no es del todo cierto, en primaria hay muy pocos casos de embarazo en alumnas. Sí hay, porque sí los hay, pero son pocos. Esto regularmente se da en secundaria y en preparatoria, ¿de acuerdo? Entonces, pedirle a la alumna o alumno, perdón, a la alumna, en este caso sí sería alumna, que deje la escuela o suspenderla o decirle, ¿sabes qué? Pues mira, no vengas, de todos modos te voy a poner 7, pero no vengas. ¿Por qué? Porque es un mal ejemplo para tus compañeras, ¿sí? Eso es atentar contra el derecho a la educación. Sonará, les digo, suena increíble, es inverosímil, pero sí ocurre, ¿sí? Ahora, en estos términos, si se tuvo que legislar, y eso téngalo bien en cuenta, si se tuvo que legislar con esas palabras, quiere decir que ocurrió y probablemente siga ocurriendo. Siempre que vean una ley así, que digan, ¿cómo puede ser que esta ley exista? Es porque ya pasaron situaciones así y se tuvo que legislar. Entonces, usen ese argumento y ahí por ahí encontrarán también algunas pistas. Ahora, de igual manera, establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización notifiquen a la Procuraduría lo de la protección correspondiente los casos de asistencia irregular, abandono o deserción. ¿Qué pasa cuando un alumno o alumna deja de ir a la escuela? Su obligación como directores o directoras no es irlo a buscar a la casa. Su obligación es dar aviso a las autoridades correspondientes. ¿De acuerdo? Yo sé
y incluso algunas maestras y maestros lo platican, antes se iba a las casas a buscar a niños y niñas, en las comunidades que así lo permitían, o incluso en las ciudades. Y eso se ha perdido y les parece algo nocivo, algo malo, pero las circunstancias son diferentes. Además, en términos legales, lo que corresponde a ustedes como directores y directoras, como supervisión, es precisamente notificar a las autoridades correspondientes. Ahora, vamos a hablar de los fines de la educación. ¿Sale? En este sentido, los fines de la educación, aquí me voy a ir un poquito más rápido porque los vamos a revisar en otros apartados y además porque, pues bueno, ustedes los van a leer con mayor detenimiento. Aquí hablamos de fomentar los valores fundamentales del respeto, que es lo que ya mencionábamos hace un momento, desarrollar la personalidad, las aptitudes y potencialidades, inculcar sentimientos de identidad y pertenencia de su escuela, comunidad y nación. Sentimientos de pertenencia no implica que les van a decir la escuela es tuya y puedes hacer lo que quieras. No, hablamos en el sentido del compromiso, de responsabilidad, de sentirse parte de esa comunidad, a tanto niños, niñas y adolescentes como ustedes como directores y directoras. De igual manera, orientar respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. En este caso aplicaría en niveles como secundaria, que hay, me parece, orientación educativa y orientación vocacional en la preparatoria, si no estoy equivocado. En ese sentido, por eso surgen estas asignaturas, porque se les debe orientar. En la primaria también pasa, pero no hay una asignatura específica para esta situación. Muy bien. De igual manera, otro de los fines es apoyar para que no sean víctimas de maltrato y esto implica darles una educación que involucre nociones, y no solo nociones, sino certezas del autocuidado, y ahí es donde entran los libros de que les mencionaba hace unos momentos. Prevenir el delito, las adicciones, que pareciera que en primaria no ocurre, pero también pasa. Entonces, ahí probablemente en secundaria y preparatoria se enfatiza un poco más, pero en primaria también ocurre. Emprender en cooperación con quienes ejerzan patria potestad, tutela, custodia, así como grupos de comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niños, niñas y adolescentes. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Aquí no se vale que es que yo no estoy preparado para hablar de ese tema con niños y niñas. Es que yo como maestro, yo creo que eso le corresponde a papás y mamás. Pues sí, esa es una opinión basada en prejuicios. Pero ¿qué pasa si papá y mamá o en la familia o en la casa donde viven están precisamente abusadores o abusadoras? ¿Ustedes creen que le van a educar para que pueda entender que lo que le están haciendo es un abuso o es un delito? Obviamente no. Entonces, por eso insisto, si se tiene que legislar es porque ocurre. Entonces, en ese sentido, también se habla de promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad en personas ante esta. Propiciar la cultura de legalidad, la no violencia y de cualquier tipo de sus manifestaciones. Y difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. Y bueno, aquí tenemos este apartado del artículo 59 que en términos generales habla precisamente que independientemente de lo que ya hablamos, ¿sí? Es requisito obligatorio propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. ¿De quién? Es responsabilidad y obligación de docentes, directivos y también de personal de la supervisión. Ahora, todo esto nos apunta es que yo como docente me resulta que no estoy capacitado para atender a un niño o niña que tiene el espectro autista, con síndrome de Down, que habla una lengua distinta al español. Bueno, pues que tenemos que hacer que tenemos que capacitarnos, no solo servidores públicos, porque nosotros y nosotras somos servidores y servidoras públicas, sino que también al personal administrativo y docente. Aquí está. No se vale decir yo no sé. Se vale decirlo, no estoy preparado o preparada, pero mi obligación es capacitarme, ¿sí? Y a partir de eso, pues diseñar estrategias y acciones, establecer mecanismos y establecer y aplicar las acciones que correspondan en términos de lo que les corresponde a ustedes como directores, directoras y como personal de supervisión. Ahora, pues hasta aquí queda la presentación.